en esta palestra donde las voces se alzan y los caminos se bifurcan, donde el cristiano es romanista o testigo, o hay necios e insensatos, locos para contar relatos. Que sobrevuelan el Imperial y las 11 calvas, cuervo y campaneros blancos. En medio de esto, una pregunta que lo cambia absolutamente todo. Que Cristo murió y resucitó según la historia. Flavio Josefo, Plinio el Joven, Tácito, C.S. Lewis, Josh McDowell, Lee Strobel. Lee, culturízate, deja un poquito Netflix y lee más tu Biblia. Porque, como dijo Isaías, ay de mí, que soy muerto. ¿Por qué? Soy hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Y he visto con mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Aún así vive la vida, que vida solo hay una. Tierra de catolicismo, tierra de papismo, tierra Pedro, tierra de Pablo. Más de Pedro que de Pablo. Y más de su Pedro que del Pablo de la Biblia, o del Pedro de la Biblia, o del Juan de la Biblia. Lo tenemos ahí echadito junto a Jesús, a Juan, Pablo a la izquierda, Pedro a la izquierda, Pablo a la derecha. Hablamos de la palabra de Dios, de la Biblia, del Evangelio de Jesucristo y de las falsas enseñanzas, ¿por qué no? De los falsos evangelios, de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, de las cosas que el mundo hace mal. No porque tengas que saber lo que el mundo hace mal, sino porque sabiendo lo que tú haces mal y mirando a Dios,
descubres que necesitas un cambio, necesitas cambiar. Muchos tienen esa crisis de los 40, se compran un coche, se van de viajes, cambian de trabajo. Otros, los más reprobados por Dios, cambian de mujer. Crisis, crisis y crisis, dadas por cambios equivocados. Pero hay un cambio del que queremos hablar. Y quiero empezar con ese que está tumbado al ladito de Jesús, con Juan, el apóstol amado, el discípulo amado, que escribió profecía, revelación digna de ser escuchada y mucho más digna de ser entendida. Profecía y revelación digna de ser escuchada y mucho más de ser entendida. Apocalipsis dice así: te podrá gustar más, te podrá gustar menos, estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo, me da igual. Si no te gusta, no estás de acuerdo, no escuches, vete. Si te importa tu alma un poquito, quédate y escucha. Apocalipsis de Juan dice así la palabra de Dios. El subtítulo de este capítulo dice: la caída de Babilonia. Y dice así la palabra de Dios: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, escucha bien, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. El mismo Dios que dice en Hebreos que si aceptas el sacrificio de Cristo, no me voy a acordar más de tus maldades. Ese sí se acuerda de las maldades, del pecado de la gran ramera, de Babilonia la Grande. Y hablamos del Evangelio, pero también tenemos que hablar de pecados. Y muchas veces, sobre todo cuando hablamos del catolicismo, para hablar de sus pecados, muchas veces hay que ir a la historia. Muchas veces hay que dejar un poquito la Biblia, cosa que no les viene nada bien, y que vayamos a la historia que han tenido para ver los pecados que han cometido. Tenemos aquí una pequeña, bueno, no tan pequeña lista de pecados. Son pequeña lista de pecados. Queremos compartir con ustedes una verdad. Si la entiendes, ¿Qué verdad de Álvaro? ¿Entiendes que vienes entiendes esa verdad, serás librado. Se cae. Librado de las cadenas de las tradiciones. Te vas a acercar a Dios, no al Jesucristo que está al ladito de Juan con la mano en alto, a Dios, al verdadero Dios. La Biblia es muy, muy clara. No necesitas a nadie que interceda por ti, igual que yo no lo necesito. No necesito intercesores. Al término del que vamos a hablar ahora, yo lo llamo santoral emanada, para que entendamos de dónde viene esta tradición de los santos, de buscar intermediarios ante Dios, de que le pidamos a otras personas en el lugar de Dios. Santoral emanada lo llamo. La Escritura
Y concretamente, este hombre que tengo yo aquí con la espada, Pablo, nos habla en una de sus cartas sobre el peligro de las doctrinas de los hombres. Dice la epístola a los colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No en ese Jesucristo que está al lado de Juan, no. En el verdadero Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Claro, Él es Dios. ¿Cómo no va a habitar la plenitud de la deidad en Él? Y vosotros, yo también, estamos completos en Él, no necesitamos nada más. Estas palabras nos dicen que Cristo es todo lo que necesitamos, nada más. Toda la plenitud del Dios de la palabra está en Él. Y por la fe estamos completos en Él. No hay necesidad de buscar a nadie que se interponga entre nosotros y Dios. Vamos con una antigua herejía que modernamente se está vistiendo de piedad. Hace casi 2000 años, a la par que el cristianismo de la palabra de Dios, a la par que el cristianismo bíblico, crecía otro grupo de supuestos cristianos, los gnósticos. Estos enseñaban que de Dios habían emanado otros seres espirituales. Estos seres los llaman emanaciones. ¿Qué hacen las emanaciones de Dios de los gnósticos? Pues para los gnósticos estas emanaciones tenían un poder especial para conceder peticiones. Haciendo una analogía con los médicos de hoy en día, las emanaciones de Dios de los gnósticos eran como los especialistas del sistema sanitario. Tenían una emanación para el amor, otra para la salud, otra para el trabajo, otra para las cosas que se habían perdido, otra para la comida, otra para las cosas que se habían encontrado, otras para encontrar un piso. Muchas emanaciones. Distintas oraciones que se podían dar directamente a Dios. Cada uno le daba a la emanación concreta su oración. Y no le des a la emanación del trabajo una petición de amor, no te la va a conceder. Si se la dabas al Dios de donde procedían estas emanaciones, ese Dios te la concedía. Pero si se la dabas a la emanación equivocada, esa no te la concede. Pues te diré, cualquier parecido con el santoral católico, con pedirle algo a un santo o a un beato, y mañana van a canonizar a un muchachito llamado Carlos, uno de estos influencers católicos que murió, y lo van a canonizar como santo. Imagino que a él le podrás pedir: oye Dios, ayúdame a dejar el TikTok, ayúdame a ir más a la iglesia. Pero no le pidas que Carlos te busque un trabajo. Eso pídeselo a San Judas Tadeo, pero no a Carlos. Por eso cualquier parecido entre las emanaciones de Dios del gnosticismo y los santos y beatos del catolicismo no es casualidad, amigo. Lo que comienza como una piedad popular, un miedo o una necesidad que te lleva a buscar atajos a Dios. Voy a pedirle a otra persona que le pida a Dios que me dé un trabajo. Voy a pedirle a esta otra que le pida a Dios que me encuentre una novia. Esa piedad popular, que es el inicio. Después, cuando aquí adentro dicen no, esto ya no es una piedad popular, esto ya es una doctrina, esto ya es un dogma. Se convierte en doctrina cuando la religión lo oficializa y lo promueve. Y finalmente, llegamos a esta lista, una piedad popular que por edicto se convierte en doctrina, después se convierte en pecado, se acaba convirtiendo en pecado. Y es que todo lo que le quita el lugar de único mediador y único salvador, entre otros títulos, a Jesús, se convierte en idolatría.
y las personas que cometen idolatría son idólatras. En la Gran Babilonia, que Juan en el Apocalipsis dice va a caer, los dos pecados más abundantes son idolatría y herejía. Pero esta Gran Babilonia, la madre de todas las rameras, Roma la papista, tiene otro récord de pecados. Los que Roma deja a su libre albedrío se convierten en fornicarios, adúlteros, hechiceros, mentirosos, borrachos y muchos de aquí también. Pero al que la gran ramera, la madre de todas las rameras, Babilonia la Grande, la que Juan el apóstol decía ha de caer, salid de ella corriendo, el que lee un poquito de historia, lee la palabra de Dios por encima y no la entiende, acaba en este grupo. Incrédulo. Abdominal. Se vuelven descreídos. Se vuelven descreídos. Porque han salido, pero han salido de esa Babilonia para entrar en otra Babilonia. La Babilonia del ateísmo, la Babilonia del agnosticismo, la Babilonia de no sé si Dios existe, pero tampoco me interesa comprobarlo. Pero la Babilonia que deja al pueblo a su libre albedrío crea fornicarios, adúlteros, hechiceros, mentirosos y borrachos, entre muchos otros. Porque no confrontan el pecado, porque no enseñan la palabra de Dios como es. Pero principalmente Babilonia la Grande, la que Juan el apóstol dice ha de caer, comete idolatría y herejía. Enseñan falsas doctrinas, son falsos maestros que acaban en muchos casos enseñando un falso evangelio. Y vuelvo a mencionar esa estatua con una espada al apóstol Pablo, que a los Gálatas dice, ¿sabéis qué? Ya puede venir un apóstol, un discípulo, un ángel del cielo, quien quieras, a predicarte un evangelio. Y si no es el que estamos predicando, el evangelio de la salvación mediante Jesucristo, por gracia mediante la fe, y solo la fe, ese está maldito por Dios, ese merece el infierno. Aquí adentro, por cierto, te predican que la roca es ese señor con llaves, Pedro. Te predican que la roca es Pedro y no Cristo. Te predican que la obra de Cristo no es suficiente, que si no estás perfectamente purificado necesitas un purgatorio, que si no te has esforzado por Cristo es como si no hubieses hecho nada, cuando la palabra de Dios afirma todo lo contrario, todo lo contrario. Pero bueno, también afirman otra falsa doctrina, como es la que los gnósticos llaman esa jerarquía de castas espirituales, que hay una jerarquía inferior, los laicos, los gnósticos de a pie, los que quizás solo han realizado el ritual de iniciación y que conforme vas leyendo, estudiando, aprendiendo, haciendo ritos, vas subiendo de jerarquía, vas subiendo de casta. Cualquier parecido con diáconos, padrecitos, arzobispos, obispos, cardenales y finalmente el Papa, cualquier parecido con esa realidad de las jerarquías de la Iglesia Católica, como decía antes, es casualidad. ¿Por qué vamos a pensar mal de ellos si lo único que quieren es el bien de nuestra alma? ¿O no? Pues la verdad es que no. La verdad es que ahí adentro y en todas las sinagogas de Satanás, de esta gran Babilonia, está el cártel de los copones de vino, liderado por Pablo VII Escobar. Son traficantes de almas, esa es su especialidad, traficar con las almas, y su otra especialidad es el robo. ¿Qué robo? El robo de la copa al pueblo.
cogiendo los escritos de Tomás de Aquino, dicen, ah, bueno, Tomás de Aquino está diciendo que no debemos desperdiciar las migajas de la hostia, no debemos desperdiciar las gotitas de vino, entonces sería recomendable, aconsejable no darle la copa al pueblo. ¿Qué dicen ellos? No, 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 eso de aconsejable no, vamos a quitarle la copa al pueblo. Roban la copa al pueblo, trafican con sus almas y encima le roban la copa. Le roban la copa para tomárselas ellos. Hablan de un sacerdocio, de una casta superior que ha pasado por un seminario y que ellos sí pueden interpretar la palabra de Dios. Tú no. Tú no eres libre para interpretar la palabra de Dios como es. Lo tienen que interpretar ellos. Sus alegorías, sus falsas enseñanzas, se las tienen que sacar del bolsillo mágico de Doraemon y decir, tú que estás interpretando la palabra de Dios a tu manera, aunque esa sea la manera correcta, al infierno, porque no nos estás haciendo caso. Este señor aquí con las llaves, el apóstol Pedro, enseña una verdad radical que contradice toda idea de intermediarios. La verdad, yo me pregunto, un católico romano que dice creer en la palabra de Dios, que dice creer a todo lo que dice ahí adentro, que dice que el primer papa era Pedro, ¿por qué no lee las cartas de Pedro? ¿Por qué no lee el Evangelio de Marcos e intenta averiguar lo que Pedro pensaba? Se iban a llevar peor chasco que el de los mileristas en Estados Unidos cuando Jesucristo no vino y ellos estaban anunciando Jesucristo viene y Jesucristo no vino. Ese es el gran chasco para los norteamericanos. El gran chasco para los católicos es leer Primera de Pedro, Segunda de Pedro y el Evangelio de Marcos y darse cuenta que ahí no está la verdad. Ese es el gran chasco del catolicismo. Y es que el apóstol Pedro enseña en su primera carta una cosa totalmente radical, totalmente diferente a lo que enseñan ahí adentro. Dice Primera de Pedro, mas vosotros, los cristianos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde está ahí esa casta? ¿Dónde está ahí esa casta de los diáconos, padrecitos, arzobispos, obispos, cardenales y después el Papa? ¿Dónde está esa casta en Primera de Pedro 2:9? Dios hizo, según Primera de Pedro, nos hizo un real sacerdocio. Esto significa que por medio de Cristo, cada creyente tiene acceso directo a Dios. Tenemos aquí una serie de puertas. Imaginemos que la primera puerta estuviese cubierta con un velo. ¿Qué hace Jesús al morir? Si aquí hay un velo y del otro lado está el lugar santísimo del segundo templo de Jerusalén, Jesús muere en la cruz y el velo arriba abajo rajado. Yo soy el mayor. Ya tienes acceso directo a Dios. Se ha rajado el velo del templo. Tienes acceso al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. ¿Pero qué hace el catolicismo? No, no. Tú no tienes acceso directo a Dios. Soy yo el padrecito, soy yo el arzobispo, soy yo el obispo, soy yo el cardenal, soy yo el papa, el que te da el acceso a Dios. A través de mí tienes el acceso a Dios. No a través de la palabra, no a través de Jesucristo, no a través de la fe, a través del Padrecito. Y es que la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios es muy clara. Y es que no necesitamos a nadie que nos abra la puerta. Tenemos una puerta, pues no necesitamos a nadie que nos abra la puerta del cielo. Porque Cristo, al morir en la cruz del Calvario, nos abre la puerta. Luego vamos a ver lo que tenemos que hacer, pero volvamos un momentito a ese que está echado al lado de Jesucristo, a Juan. Para sellar esta verdad, miremos al cielo y miremos lo que dijo Juan en el Apocalipsis.
Juan en Apocalipsis capítulo 5 nos enseña a todos los seres celestiales adorando. La pregunta va para ti. ¿A quién estaban adorando los seres celestiales? ¿A María, la diosa del catolicismo según León XIV? ¿A los santos? ¿A los beatos? ¿A las imágenes que el segundo concilio de Nicea dice podéis venerarlas? Llámalo dulía, hiperdulía, veneración, ponle el nombre que quieras, pero es adoración. ¿A quiénes estaban adorando los seres celestiales? Te lo voy a explicar brevemente. Al Cordero inmolado, Jesucristo, a ese estaban adorando. En el cielo no hay santos, no hay un santoral que reciba adoración. No hay santos que reciban veneración, si lo prefieres, si quieres ser más técnico, aunque al final es lo mismo. Porque toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración se le da única y exclusivamente a Dios. En este caso, a Jesucristo. Pero única y exclusivamente se le da la adoración a Dios. Como decíamos, cualquiera, ya puede ser ahí adentro o fuera en la calle, que le quite a Dios su lugar, es un idólatra. Está cometiendo idolatría. Y por esos pecados necesitas saber que como la gran Babilonia que va a caer, lo dice Juan en el Apocalipsis, no ha sucedido, pero va a suceder. La gran Babilonia cuando caiga y todos los que la siguieron van a hacerle compañía a Satanás y a sus ángeles en el infierno. Y los idólatras van por el mismo camino que la gran Babilonia, la madre de todas las rameras, Roma, la papista. Y van de caminito al infierno. ¿Te duele? Más le dolió a Cristo morir por papistas como nosotros, que recibimos la palabra de Dios, la entendimos y entendimos lo que había que hacer. Y ahora mismo nuestro cometido es hacer como Cristo, llamarte al Evangelio, llamarte a creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una buena noticia. Esta buena noticia es que la salvación es por medio de Jesucristo, de Isa. La salvación es por medio de Jesucristo, de Isa. Él es el Mesías que los judíos estaban esperando. Él es el verdadero Mahdi que los musulmanes siguen también esperando, pero que no van a encontrar. Fuera de Jesucristo no van a encontrar Mesías, ni musulmanes ni judíos van a encontrar Mesías fuera de Jesucristo. Él es el Mesías, el que te salva, quien se encarnó, siendo Dios se encarnó para morir por el pecado de la idolatría y por todos nuestros pecados. Aquí tenemos un breve recuento, pero son más. No cabrían, pero aquí tenemos un breve recuento. Él murió por la idolatría, pero murió por la vanagloria, por la desobediencia, por la hipocresía, por el sacrilegio, por la herejía, por el adulterio, por la hechicería, por la mentira, por la borrachera, por el robo, por la banda del Peugeot, murió Jesús. Por la banda del Peugeot o del Citroën, no recuerdo cuál es. Por los de la trama Gürtel, murió Jesús. Por Greta Thunberg, murió Jesús. Por Ursula von der Leyen, murió Jesús. Por los de la Agenda 2030, murió Jesús. Para darles la opción, pero la opción no la quieren. Lo malo es que el que está aquí y se cree bueno está mintiendo y la opción que da Jesús no la quiere. Pero tú no eres ellos. ¿O sí? Espero que tú no seas ellos. Porque Jesucristo murió por la idolatría,
y por todos los pecados que hay aquí y los pecadores que han cometido estos pecados. Y ya te digo que no puedes decir que no. Yo estoy aquí en muchos de ellos. Ella está ahí en muchos de ellos. Y ella y ellos están aquí en muchos de ellos. A la luz de esta verdad, y lo siento amigos, ya has escuchado, no puedes ser indiferente. Ya no puedes tener la excusa de no me predicaron el Evangelio, no escuché la palabra de Dios, no conozco lo que Dios ha dicho. No puedes ser indiferente. Tomas la mano de Dios o la desechas. Y es cuando Dios ya no te coge de la mano, te coge del cuello y te lanza al infierno. Tomas la mano de Dios o dejas que te tome Él del cuello y te lance al infierno. Ante la verdad del Evangelio no puede ser indiferente. El llamado de Jesús, ahí arriba con la mano en alto, y el llamado de Pedro, ahí con la llavecita, es prácticamente el mismo. Un matiz cambia, pero es lo mismo. Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Pedro, en el capítulo 3 de Hechos, dice, arrepentíos. Hasta aquí, lo mismo. Y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento no es una tristeza, no es un remordimiento, es un dolor por haber pecado contra Dios. Es un cambio de dirección de 180 grados. Es volverte de todo lo que has puesto entre tú y Dios. Y creer en el Evangelio, ¿qué es lo que es? Pues creer que está ahí Jesucristo con la mano en alto, murió en la cruz del Calvario por tus pecados, que en la tumba de José de Arimatea fue sepultado y que resucitó al tercer día. De manera que poniendo tu fe en Él, eres justificado. No hay tal cosa como un santoral de intermediarios, de comediadores, sino que solo hay un Salvador y la única manera de llegar a Dios es a través de Él, de Jesucristo, del Cordero inmolado. Hemos hablado de emanaciones de Dios, del santoral católico, hemos hablado también de la jerarquía de castas, del gnosticismo, y hemos hablado también de la propia jerarquía romana. ¿Sabes qué es lo que une a todo eso? Esta palabra de aquí, hereje, la herejía. ¿Qué herejía une a esas dos doctrinas? El donatismo. Donato, un predicador de la iglesia antigua, creía que los que estaban ahí no eran suficientemente santos, no eran suficientemente buenos, no eran suficientemente conocedores de la verdad de Dios, y que debía de haber un cambio. Ese cambio pasaba porque si hay un nivel, abajo el pueblo laico, arriba los sacerdotes, él ponía otro nivel más. Abajo el pueblo laico, arriba los sacerdotes del catolicismo y arriba de ellos los sacerdotes del donatismo, que eran mucho más perfectos. La Iglesia en su momento condenó a Donato y a los donatistas como herejes. Herejes. ¿Qué ha hecho ahora? Ay, no, eso ya no es una herejía. Tener una división como de castas, donde cuanto más tiempo pasas en un seminario, cuanto más ritos haces, cuanto más homilías das, cuanto mejor eres, más vas subiendo de casta, cuanto más célibe eres, cuanto más te abstienes de alimento, más vas subiendo de castas. Eso no es lo mismo que la Iglesia que condenó a Donato de hereje. Eso es que el pecado de herejía se lo han metido ahí adentro. Por eso el apóstol Juan recalca en el Apocalipsis: la gran ramera, Babilonia la grande, está cayendo, va a caer
Va a haber un punto en la historia en el que caiga. Los que estáis ahí adentro, salid corriendo, volveos a Cristo. Es lo que está diciendo Juan, salid corriendo. Si no salís corriendo, os vais con ella. Os vais con ella y con el mismísimo Satanás y el tercio de ángeles al infierno. Por eso Juan en el Apocalipsis dice, salid corriendo de Babilonia la grande, la madre de todas las rameras, Roma la papista, salid corriendo. Ahí no hay más que pecado, 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 pecado encubierto. Como tantos costaleros y nazarenos y costaleras y nazarenas que se acuestan entre ellos, pero no como el que se acuesta hombre con mujer, sino como el que se acuesta varón con varón, mujer con mujer. Encubren pecados, no les importa. No les importa. Por eso Juan está diciendo, sal de la gran Babilonia. Sal de la gran Babilonia, de la madre de todas las rameras. Va a caer, salte, porque si no vas a hacer compañía a la gran Babilonia, a Satanás y al tercio de ángeles en el infierno. Salte. Necesitas el Evangelio, necesitas la palabra de Dios, necesitas ir al cielo. Ya está en tu mano decir si lo quieres o no. ¿Cómo va uno al cielo? Lo hemos dicho. Lo dice Jesús y lo dice Pedro. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y convertíos. Vuestros pecados van a ser borrados. Vais a ir al cielo. Os vais a alejar de este cártel de los copones de vino, liderados por Pablo VII Escobar, expertos traficantes de almas y ladrones, entre una multitud de ladrones, de la copa al pueblo. Están robando la copa al pueblo, están traficando con tu alma, diciéndote, paga dinero, sal del purgatorio, paga misas, sal del purgatorio, reza por las almas del purgatorio, que salgan del purgatorio. Y lo que no te están diciendo es, los que no han sido perfectamente purificados y que van al purgatorio, posiblemente no son ni nuevos creyentes, posiblemente no han ni nacido de nuevo. Entonces, no es que se estén quemando en el purgatorio, sino que en el mejor de los casos se estarán quemando en el nivel más alto del infierno. No hay misas, no hay oraciones, no hay indulgencias que puedas pagar para que salgan del purgatorio, porque del infierno no hay salida, del cielo tampoco. Pero ¿para qué ibas a querer salir del cielo? ¿Para qué ibas a querer salir de la presencia de Dios? Del infierno vas a querer salir. Pero si no te arrepentiste en vida de tus pecados y si no creíste en el Evangelio en vida, cuando llegues al infierno no va a haber salida. Sal, 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 pueblo mío de Babilonia. Sal, pueblo mío de la gran Babilonia, madre de todas las rameras, Roma la papista. Sal, porque si no sales, vas a acabar como ella, con sus pecados, echada al infierno, con Satanás y el tercio de ángeles. Sal, sal, sal. Cree en el Evangelio, amigo. Cree que en esa cruz del Calvario, vacía, en esa tumba de José de Arimatea, vacía, porque Jesús resucitó. Cree que Él hizo todo eso, pero también ten en cuenta esto. Allí no hay jerarquías, no hay castas, ni tampoco hay santos. Allí hay el único que podría haber hecho una jerarquía con nosotros, una casta superior con nosotros. Él y nosotros, y no la hizo. Él es el único que se puede llamar santo. ¿Qué hace con nosotros, amigos? Si te arrepientes de tus pecados y crees en el Evangelio, te da su santidad, te da su justicia, hace ese glorioso intercambio para que cuando tú vayas con Dios a ese juicio, Dios ya no ve a Pablo y no ve sus mentiras y no ve su idolatría y no ve su herejía y no ve su blasfemia y no ve su robo y no ve muchas de otras cosas que hay ahí, sino que a mí Dios me ve como a Jesucristo, santo, perfecto y justo, porque Él vivió esa vida.
y ha hecho un intercambio conmigo. Deja que lo haga contigo, amigo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Y Jesucristo hará contigo ese glorioso intercambio. Dios, cuando llegues a la presencia suya, al juicio con Él, verá no tus pecados, verá su justicia, su rectitud, su santidad. Y no tendrás que ir con la gran ramera, la gran Babilonia, madre de todas las rameras, Roma la papista, al infierno. Ve al cielo, amigo. No quieres otro destino eterno para tu alma. Ve al cielo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio, para que así le quites la gloria, la honra, la alabanza y la adoración a esos que están ahí adentro. Se la deja a Dios, que es el único que la merece. A Él sea la gloria.